Visto la información según la cual usted ya ha anunciado que al señor Humala no se le va a dar ningún tipo de sanción disciplinaria por esta conducta, simplemente quien podría ser sancionado es el administrador del penal. La pregunta que le quiero hacer a Otto Pérez Guadalupe es si eso es suficiente, o sea, si se están dando señales correctas de que esa debería ser la actuación de Limpia en una situación tan escandalosa como la acabamos de ver. A ver, señales o no señales, yo lo que tengo que hacer es cumplir la norma. Y, de hecho, en el Código de Ejecución Penal, en el artículo 43, contempla la posibilidad de salidas, y leo literalmente, realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en lugar de la gestión. Es decir, que es legal que un interno pida, solicite, en base a este artículo del Código de Ejecución Penal para salir, sí. Lo que nosotros cuestionamos es la autorización que dio el encargado del penal. No sé si me dejo entender. Correcto. Que el interno puede solicitarlo y por una solicitud no se le puede sancionar, porque está contemplado en el Código de Ejecución Penal. Ahora, la pregunta es, ¿a cuántos internos se les autoriza para hacer esta gestión? Yo creo que en mi gestión a nadie. Entonces, lo que nosotros estamos cuestionando es el criterio y los requisitos que en nuestra opinión y en opinión, digamos, de la Comisión de Procesos Disciplinarios no se cumplieron para otorgar esta autorización, pero la autorización en sí cabe, está dentro de la legalidad. Por eso es que te contesto de que al interno que solicita, el interno puede pedir la luna si quiere, el problema es quién se la da. Y es por eso que nosotros hemos abierto investigación en el Limpia a través de la Comisión de Procesos Disciplinarios respecto a la persona que le otorgó esa... Si usted hubiera estado en el lugar de ese administrador, ¿usted le hubiera otorgado el permiso al señor Antauro Humala? Personalmente no, y es por eso que emito una carta al director regional indicándole que se remueva a ese funcionario y que se hagan todas las investigaciones, porque repito, criterio personal y criterio que después ratifica la misma comisión, porque no puedo adelantar opinión, la comisión evaluadora sí concluye de que hubo una falta disciplinaria y por eso que se le ha abierto el proceso. O sea, estamos de acuerdo que esa salida, si bien tiene el derecho un interno a solicitarlo, tiene derecho a solicitarlo, pero es un beneficio. No sé si me dejo, y el beneficio se otorga, mientras que el derecho se exige. Entonces cabía ahí la posibilidad del, aparte que no era el director del penal, sino el encargado del despacho del penal, el que autorizó, y ahí viene el primer tema, es decir, el director, porque el director subsume en sí todas las atribuciones de seguridad, de tratamiento y de administración. Él está en capacidad legal de otorgarlo, pero no un encargado, el administrador encargado, porque ya, como he mencionado, el director sufrió un infarto y tuvo que salir de emergencia. Esa es una explicación formal y administrativa a lo que ha sucedido. La pregunta es, ¿el régimen que tiene Antauro Humala es lo suficientemente flexible como para poder solicitar salir a hacer ese tipo de gestiones? O sea, es un régimen, digamos, de bastante flexibilidad, para reiterarlo. Sí. Y tanto así, porque me ciño al código, en el reglamento del Código de Ejecución Penal, en el artículo 170, respecto al permiso de salida, dice lo siguiente: el director podrá conceder el permiso de salida aun cuando existiera sanción por falta grave, si concurren las circunstancias mencionadas. Es decir, el código es bastante amplio, ¿ok?, para poder dar, y te contesto con esto a tu pregunta, que está, creo que tu pregunta es clara y también la respuesta clara, sí, a pesar de que tenga inclusive falta grave. Lo que nosotros no cuestionamos es en el Código de Ejecución Penal ni el hecho de que los internos puedan solicitar algo, sino los criterios en el cual se basó este encargado del penal para otorgarle. Porque, por ejemplo, se pregunta, a ver, ¿no hay otra manera para que pueda cobrar ese cheque? ¿No puede dar una carta a poder? ¿No puede claro que sí, bueno, suficiente con que abra una cuenta y mande el cheque y se deposita, se acabó, no tiene por qué salir. Exactamente, justamente por eso uno tiene que agotar todas las posibilidades, y eso es lo que no hizo el encargado del penal, porque no era la única salida, es decir, autorizarle necesariamente esto. Aparte quiero recordar que era la tercera solicitud que presentaba, y las dos primeras no fue autorizado por el director del penal. Y cuando hace unos meses se criticó, se denunció de que Antauro Humala había también salido en época de Navidad, Año Nuevo, para estar con sus familiares, ¿esa denuncia finalmente tuvo algún tipo de efecto en la conducta de este interno? Es decir, lo que estamos viendo, digamos, se lo planteo, doctor Pérez Guadalupe, porque lo que estamos viendo, o lo que se percibe, es que hay un trato de absoluta flexibilidad, muy condescendiente con este señor,
y un poco que hace lo que le da la gana, pues seguramente se ha hecho amigo del quien lo cuida y sale cuando quiere, sale cuando tiene una reunión, por ahí el día de su santo. Entonces, eso es lo que se está transmitiendo en relación a su y entiendo, y por eso que yo salgo a dar la cara y explicar. Tanta flexibilidad ha habido de mi parte que nosotros lo mandamos a la base naval. Tanta flexibilidad ha habido de mi parte que me ha denunciado por tortura. Es decir, las cosas claras. O sea, ese señor no está en ese penal por decisión del INPE, sino por decisión del Poder Judicial en primer lugar. En segundo lugar, justamente lo que tú mencionas es lo que nosotros estamos en investigación y cuestionamos. Si es que por el interno tratarse del hermano del presidente, el que otorgó este permiso, de acuerdo, trató de hacerle o quiso, entre comillas, hacerle un favor, y lo que hizo es un perjuicio para todos. Por eso es que está en proceso administrativo aquel que otorgó la firma. ¿No hay un doble estándar, es lo que decían hoy día los congresistas fujimoristas, en el caso del señor Humala, con lo que está viviendo el ingeniero Fujimori, el expresidente, a quien ellos denuncian se les ha quitado la opción de comunicarse, el tema de la frecuencia de las visitas? Entonces dice, oye, ¿cómo es posible que un expresidente que por más delito grave al que ha sido sancionado y condenado, se le quitan una serie de beneficios que van, dicho se pasó, en consideración a su edad, y a este otro señor, que pues hermano del presidente, hace lo que le da la gana? ¿Usted entiende que hay un problema ahí de tener que manejar, no? Sí, Mario, yo entiendo que hay un código penal, un código de ejecución penal y un reglamento del código de ejecución penal. Y para la ley no existen expresidentes ni hermanos de presidentes, y la ley es igual para todos. Y lo que estamos aplicando es tanto una sanción a uno o una sanción a otro cuando lo comete. Y si fuese la sanción, como es en este caso, pero repito, a ver, no quiero adelantar esta opinión porque después el funcionario me puede denunciar a mí. Si es que hay la sospecha de que ha habido una violación de una norma, se le abre un proceso como el que estamos abriendo acá al funcionario penitenciario, ¿no? Doctor Pérez Guadalupe, ¿cree usted que esta situación que vive el INPE, ya no me refiero solamente a los casos de presos famosos, por llamarlo de una manera, ¿no? El tema de la situación penitenciaria en el Perú, con las constantes fugas de internos, con este tema de hacinamiento de los penales, sin que paralelamente el ministerio tome medidas, digamos, drásticas en el sentido de reformadoras, ¿no? De ir hacia mejor, de cambiar esta situación, está causando un daño, ¿no es cierto?, a la confianza en respecto a la ciudadanía, porque lo que estamos viendo es que si es, con herramientas a la mano, como por ejemplo el tema de los grilletes electrónicos, con proyectos de modernización de penales, no se avanza absolutamente nada. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía sobre este tema? A ver, te quiero comentar un solo detalle de lo que tú mencionas, ¿no? No sé si estás al tanto que el año pasado no hubo ninguna fuga de un penal del país. Bueno. No sé si estás al tanto que el año pasado, por primera vez en la historia del INPE, no hubo ningún motín en los penales. O sea, claro, eso no sale en la prensa. Han habido reyertas, ¿no? Han habido reyertas, sí, eso sí. Pero motines, y tengo la estadística de todo lo demás. El año pasado, por ejemplo, han habido, y se ha reducido muchísimo, 9 fugas, pero no fueron de penales. De los penales, el año pasado, por primera vez en la historia del INPE, no hubo una sola fuga, y eso es histórico, ¿ok? Y eso estamos avanzando. Es cierto, con 19.000 presos más de los que nosotros recibimos, es bien difícil poder gestionar con el presupuesto que tenemos. Y eso lo he dicho a los 4 vientos desde que ingresé, y ahora que estoy en la gestión, le guste o no le guste a quien les dan los presupuestos. Pero es bien difícil manejar una institución. Es más, yo reto a cualquiera que venga y que me tome la posta, y yo con muchísimo gusto, porque esto es bien complicado y agotador. Estamos trabajando justamente en una reforma a largo plazo que incluye, entre otras cosas, el tema de los grilletes, que desde el año pasado estamos trabajando con preinversión. El tema de la construcción de penales, que ya estamos construyendo penales. Es decir, son reformas a largo plazo que ningún sistema penitenciario del mundo te puede sostener que en 2 años y medio entren 19.000 presos más. Yo le he dicho es que como tuviéramos que construir para asumir a esa gente 19 penales tipo San Jorge. Y eso en ninguna parte del mundo, y el Estado peruano tampoco. Bueno, entonces, se descartó el tema de la concesión de los penales al sector privado porque se decía que era muy caro, ¿no? Pero bueno, digamos, con ese pretexto muchas cosas se han dejado de hacer en el Perú, ¿no? Es que yo no creo que sea pretexto. Yo te diría que hagas un análisis en América Latina, quién tiene concesión de penales, y dime cuán exitosos han sido. Vamos a tomar el referente de Chile y te pediría que te leas el informe de los bancos, de los penales concesionados del Banco Mundial de marzo del año pasado, donde indican que no ha dado los resultados especiales y Chile ya paralizó su proyecto de concesión de penales. Yo creo que hay que me imagino que Chile no tiene el grado de hacinamiento que tiene Perú.
Claro que lo tiene. Y ¿Al mismo nivel? ¿Al mismo nivel que Perú? Es más, tiene más presos proporcionalmente por millón de habitantes. Que lo que voy no es que la concesión de penales sea la panacea. No, es una alternativa, quizás en algunos casos, no en todos, pero es una herramienta que uno tendría que tener como opción, como alternativa, como, ¿no? Si hay una opción, por ejemplo, yo lo he dicho en otras cosas, si voy a pagar más, que sea por lo más difíciles. Obvio. Si la empresa privada lo hace, es que no es obvio, pues ahora te explico. Si la empresa privada lo va a hacer más, o sea, lo va a hacer mejor y más barato, por favor, le entrego a la empresa privada, pero eso no es verdad. Y en segundo, la concesión que hubo, la única posibilidad que hubo era 3 veces más cara para encargarse de los presos menos peligrosos. Si a mí me dicen, encárgate de los presos más peligrosos, yo por supuesto que estoy a favor de esa posibilidad, pero con lo que nosotros gastamos, que son $7 al día por preso, es bien difícil que una empresa privada a ese presupuesto quiera asumirlo. O sea, por la baja rentabilidad. Exactamente. Entonces, la opción es, señores, demos más recursos al INPE, por supuesto, sea privado, sea estatal, no, en general al sistema penitenciario se tienen que dar más recursos, y eso es lo que no tenemos. Bien, finalmente, doctor Pérez Guadalupe, usted, a propósito de este último incidente con Antauro Humala, ¿usted insistiría personalmente en su pedido que vaya a la base naval? A ver, yo no creo que por esto, por cualquier cosa, y creo que las decisiones no se toman de manera coyuntural o apresurada por un evento nuestro. La decisión nuestra... Bueno, pero que son cosas que se han reiterado, ¿no? En el caso de Humala, de Antauro Humala me refiero. Y yo lo he dicho, si este señor hubiera estado en la base naval, jamás hubiese salido al Banco de la Nación a cobrar un cheque. Lo he dicho. Y eso está puesto, y repito, está en ese penal, no por decisión del INPE, sino por decisión del Poder Judicial. La opinión del INPE, dadas todas las cosas que ya sabíamos, las que también desconocíamos, la opinión del INPE fue trasladada a la base naval y nosotros no habíamos cambiado de opinión. Fue el Poder Judicial que lo puso ahí. Bien. Doctor Pérez Guadalupe, bueno, ya tendremos la oportunidad de conversar aquí en este set. Nos interesaría muchísimo saber acerca de esta reforma penitenciaria. Es importante conocerla, digamos, discutirla, ampliarla, hacerla transparente, justamente para saber que tenemos algún norte, ¿no? Saber que hacia dónde estamos yendo, porque lo que no se siente es eso. Hay un total desconocimiento de lo que se está haciendo en la gestión penitenciaria, mirando hacia el futuro, y creo que es una oportunidad de hacerlo. Con mucho gusto, Mario, pero lo que yo quiero indicar es que siempre para la prensa parece que existen 2 o 3 presos cuando en verdad tenemos 68.000. Es un poco también el problema de los presos, entre comillas, mediáticos, que son lo único que aparece, y las cosas buenas o los avances que podamos tener no aparecen, ¿no?